Porque permanece en la fe en Dios y Dios respalda su llamado. Y Dios respalda a quien llama. Mi alma adora a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Colosenses 3:12. Mi alma adora a Jesús. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de, mi alma adora a Jesús, del, gloria a Dios, aleluya, de la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportados los unos a otros. Si alguno tiene, mi alma adora a Jesús, queja contra otro, como Cristo Jesús os perdonó, así también hacedlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo de la humildad. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Los escogidos de Dios perdonan. Los escogidos de Dios se humillan. Los escogidos de Dios no tienen celo ministerial. Los escogidos de Dios dicen: vamos a unirnos a la causa del hermano porque estamos peleando por el mismo bando. Los escogidos de Dios no se quitan los miembros unos a los otros. No hacen competencias. El hermano sale tal día, déjame salir también para hacerle competencia. Sino lo que ellos se autollamaron, quieren verdaderamente exhibir lo que están haciendo cuando Dios no los llamó. Porque ellos lo que están haciendo no es para gloria del que verdaderamente llama, sino para gloria humana. Para que los vean en las redes sociales. Para ellos adquirir verdaderamente seguidores. Pero no fue porque Dios los llamó, ni Dios los escogió. Porque Dios me hizo entender que al que Dios escoge está haciendo su voluntad. Está metido en las calles donde están los drogadictos predicando. Lo que Dios escogió está metido en los hospitales, en las cárceles, llamando esas almas, verdaderamente clamando al Dios del cielo por esas almas. Pero los llamados están en su casa con un control. Tengo llamado de pastora y aquí estoy con una bandeja de palomita. Mi alma adora a Jesús, y un caldero de arroz para comérmelo y 2 pollos. Mi alma adora a Jesús porque entiende que verdaderamente Dios los llamó y que Dios los necesita a ellos. El único que necesita a Bashanda somos nosotros, a Dios. Y por eso es que este mundo está así, porque todo el mundo se llamó y Dios no lo llamó a ellos. Mi alma adora a Jesús, sino Dios escoge. Al que Dios escoge no hay diablo, no hay demonio que lo destruya, no hay enfermedad, no hay necesidad que lo mate, no hay hambre, no hay enfermedad, porque el Todopoderoso puso una marca que dice escogido. ¿Están ahí? Mi alma adora a Jesús, aleluya. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El Señor me mostraba el cementerio y me dice: ya hay muchos llamados que no creyeron en mi llamado. Porque si ellos dicen que yo los llamé, ¿por qué ellos no se aferraron al Dios verdadero? Entonces se aferraron al Dios del mundo, a las mentiras que el enemigo les puso. Pero ellos tenían una excusa: yo tengo llamado. Yo sé que Dios me va a tocar algún día. Y verdaderamente pasa el tiempo y el enemigo va atándote porque tú vas pregonando que Dios te llamó. Pero usted ve la gente, mi alma adora a Jesús, aleluya, pasando procesos, los escogidos, aguayándole la yuca a Dios, pasando hambre, similitudes. Y tú dirás: pero ¿y por qué Dios permite todo eso? Porque a quien Dios llama, Dios lo prueba como el oro. Y tal vez tú dirás: pero yo estoy 24/7 haciendo la obra de Dios. Pero tú tienes que ser procesada, porque Dios nunca te va a entregar a un escogido una gloria sobrenatural sin procesarte, porque si no, no la vas a valorar. Pues entonces el que se autollama dice que tiene gloria, pero no hay evidencia. Pero cuando un escogido de Dios, una escogida, Dios lo escoge, Dios lo respalda. Wow, Dios mío. Vemos en la Biblia cuando Dios llama, mi alma adora a Jesús, al profeta Samuel y le dice: vete donde Isaí de Belén. Allí hay un muchacho que verdaderamente quiero que me unjas. Aquel hombre agarró su pote de aceite y fue. Los hijos de Isaí pertenecían, algunos de ellos, al ejército de Saúl. Y cuando Samuel vio a esos hombres altos, vigorosos y fuertes, verdaderamente dijo: ven, vamos a ungir a estos muchachos que están fuertes y grandes. Mi alma adora a Jesús. Y la voz del Todopoderoso le dijo: Samuel, Naisho, Manuel Katabakima, mi alma adora a Jesús. Samuel, Naishenda Nama Insa, mi alma adora a Jesús. Ten cuidado, yo no miro lo que mira el hombre. Ese no es el que vas a ungir. Falta uno y está apacentando ovejas. Samuel se quedó mirando. Mi alma adora a Jesús. ¿Cómo va a ser? No son estos.
Mi alma adora a Jesús. Entonces le preguntó al padre: ¿hay alguien más que queda de tus hijos? Sí, el chiquito. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Se llama David y está apacentando ovejas. Él le dijo: nadie va a comer bocado hasta que llegue el próximo rey de Israel, al único que Dios quiere ungir, al único que Dios escogió. Aleluya. Y te voy a decir algo: porque tú crees que Dios te escoja, tú estás libre de ataque. No, porque mientras más ataque, más gloria viene. Porque mientras más ataque, mi alma adora a Jesús, a más niveles tú vas subiendo y el enemigo no puede llegarte, porque ya tú estás en una dimensión donde Dios te está llevando, que verdaderamente la autoridad que Dios ha decretado en nosotros sobre el enemigo y sus demonios se está manifestando. Entonces este hombre tuvo persecución. David, lo perseguían para matarlo, no podía, no tenía paz, era una batalla. Ese hombre no podía beberse un vaso de agua en paz. ¿Por qué? Porque tenía guerra. Mi alma adora a Jesús, porque Dios lo escogió. Los problemas de David no fue cuando mató al gigante, sino cuando Dios lo escogió y lo ungió. Fue cuando Dios lo escogió y lo ungió. Ahí fue el problema grande. Porque el enemigo dijo: el Señor le reprenda, este será una amenaza para las tinieblas y hay que destruirlo. Pero nadie destruye a quien Dios escoge, nadie destruye a quien Dios planta, nadie destruye a quien Dios llama. Mi alma adora a Jesús. Pues entonces ahí hay más de 1.000 millones de gente que dicen: Dios me llamó, pero están en su mortandad, están en delitos y pecados, porque ellos están viviendo su propia concupiscencia, están viviendo su propia, mi alma adora a Jesús, aleluya, naturaleza adámica. Pero el hombre y la mujer que Dios escoge dice: no, mi vida tiene que un cambio, porque yo tengo que ver lo que Dios tiene para mí. Yo quiero ver la manifestación de Dios. Si Dios me llamó a pastorear, vamos a pastorear. Porque el escogido, mi alma adora a Jesús, no le pone pauta a Dios. El escogido va sin megáfono a predicar, se mete en una guagua, predica. Pero el que Dios, dicen ellos que Dios lo llamó, le dicen: Señor, dame equipo, si no, no me muevo. Señor, si la amiguita no va conmigo, no voy a predicar a la calle. Si no ve el grupo de las chicas de la iglesia, no salimos a la calle. Si no esto, si no otro. Porque todo el que se autollama siempre tiene una excusa para lo de Dios. Pero el escogido dice: vamos, si no hay, vamos a la calle, vamos a predicar. Adoramos a Dios si no hay que comer, adoramos a Dios si no hay para pagar la casa, adoramos a Dios si no hay para pagar la guagua. Seguimos verdaderamente, porque el escogido ama a Dios sobre todas las cosas, no importando la condición. El escogido adora a Dios, no importa cuál sea su situación. Pero el llamado siempre tiene pretexto. El llamado siempre dice: ay, Señor, pero esto está muy lejos para yo ir a predicar. Ay, Señor, yo voy a cocinar tanto así. Ay, no, pero demasiado. Ay, estoy demasiado cansado para cocinar. Ay, no, demasiada batalla para los deambulantes. Ay, no, pero, no, nada de eso. No tienen llamado. Mi alma adora a Jesús. El escogido no se queja. El escogido sigue, vamos arriba. El escogido da lo mejor para Dios. El escogido sabe que aunque esté viviendo una posición difícil, sabe que Dios cambiará y cambiará su lamento en baile. Sabe que Dios verdaderamente lo va a bendecir. Sabe que Dios lo va a transicionar. Sabe que Dios no le dejará en ese estado. Porque aunque sea aunque esté viviendo aflicciones, Dios se va a manifestar como quiera. La Biblia dice que Dios, la oración del justo puede mucho. Y Dios, el clamor de un hombre y una mujer que está humillado, no lo va a entender, no lo va a escuchar. Al que Dios no escucha a un impío, a uno dice que se llamó. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Pues entonces te estoy diciendo esto en esta hora. ¿Quién eres tú? ¿Un llamado o un escogido de Dios? Si eres llamado, no tienes estabilidad. Si eres escogido, vas a permanecer. Porque vas a permanecer en el fundamento que es Cristo Jesús. Vas a permanecer en la palabra que se te fue revelada y que tú tienes dentro de ti, que se llama ministerio. Anda, alaba, shanda. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Lucas 18:7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderle? Está diciendo Dios en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 7, que Dios a sus escogidos los escucha.
Dios saca la cara por sus escogidos, por los que viven para Dios, por los que se apartan para Él. Pero hay un bando de charlatanes cargando Biblia que dicen que Dios los llamó y no tienen evidencia de que Dios los llamó, no dan testimonio. Una cosa que tiene un escogido, sabe que ama a Dios y también da testimonio. Mi alma adora a Jesús. Hay mucha gente sentada en las iglesias con llamado. Mi alma adora a Jesús, dicen ellos. Y ellos están en la iglesia porque dicen que Dios los llamó. Pero ellos saben que fue que los llamó. Para que les resuelvan el problema del marido que se le fue, de la esposa que se le fue, de la esposa que tiene coronavirus, de la brujería que le hicieron. Ahí están ellos en la iglesia, más santos que cualquiera. Pero cuando verdaderamente Dios llama a un escogido, verdaderamente el escogido está ahí si estamos bien, está ahí si estamos mal. Está ahí verdaderamente porque sabe que tiene un compromiso con el único Dios verdadero, Jesús de Nazaret. Sabe que Dios fue que lo escogió. Y cuando Dios escoge a alguien, lo escoge con carácter. Lo escoge para cosas grandes. Lo escoge para, mi alma adora a Jesús, para que sea su representante. Pero los llamados se descarrían, vuelve y entra. Los llamados dicen, ay, es que yo sé que Dios tiene llamado conmigo. Pero le dan importancia más a un trabajo que verdaderamente al Dios que le dio la vida. Al Dios que le dio el trabajo y al Dios que cada día le da un respiro de vida. Pues entonces esos que se denominan llamados son la excusa barata para no verdaderamente consagrarse a Dios. Y por eso ya están nadando en su propia mortalidad. Nunca dan fruto. Siempre viven en chisme, los llamados. Siempre viven en contienda y divisiones. Son más rebeldes que el mismo infierno. Esa gente verdaderamente están así porque ellos mismos fue que se llamaron. Porque al quien Dios llama, usted tiene que tener un cambio real. Gloria a Dios, aleluya. Namasto naco atue. Mi alma adora a Jesús, aleluya. El llamado es un hombre y una mujer verdaderamente que vive para su propia concupiscencia. Pero el escogido de Dios vive para Dios, da testimonio, tiene fruto. Mi alma adora a Jesús, se deja llevar de lo que Dios dice. Mi alma adora a Jesús, donde quiera que va esa persona. Mi alma adora, usted es siervo, wow, qué gloria usted porta, porque son escogidos de Dios. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Nadie me dijo, Dios puede destruir a un escogido, una escogida de Dios. Por eso la gente podrá tirarte todo lo que te tire. La gente te podrá escribir y frustrarte, tratar de frustrarte. Pero nadie puede derribar a un hombre y una mujer que Dios escogió. Y usted me ve predicando, mi alma adora a Jesús, y usted cree que yo he pasado cosas suaves. No, me han tirado con todo para matarme y destruirme. Pero Dios me dice, yo te escogí. Solamente aférrate a eso. Y al quien Dios escoge, nadie le puede hacer frente. Mi alma adora a Jesús. Hay muchos verdaderamente llamados que están en lugares equivocados, donde ellos dicen, yo tengo llamado, pero le dan prioridad a sus cosas mundanas, a la carne, a sus deseos, le dan prioridad. Le dan prioridad, mi alma adora a Jesús, a una esposa, a una familia, a un trabajo, a la universidad más que a Dios. Yo no digo que no te eduque, pero verdaderamente tienes que, verdaderamente, si Dios te llamó, ponerle carácter al que te llamó, al que te escogió. Mi alma adora a Jesús, aleluya, porque si Dios te escogió, no fue para cosas pocas ni vanas, fue para cosas grandes y poderosas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué el llamado no da testimonio? Porque el que es llamado, según ellos, vive en su carne y vive en la excusa de que Dios los llamó. Pero Dios ni los conoce. Dios está buscando hombres y mujeres que de ellos se hablen en el cielo, como Daniel. Entonces, habemos más ministros que escogidos de Dios. Habemos más profetas y pastores que escogidos de Dios. Aquí en mismo Filadelfia hay como 3 millones de iglesias. Y tú la ves que se están matando por los miembros. Pero mi pregunta es, no crecen, no perseveran porque Dios a ellos no los escogió. Porque aunque tú tengas 3 puntos de droga al frente tuyo y ten los brujos más grandes, el que te llamó, el que te escogió, el que te va a respaldar. Y el que Dios escoge no se queja. No tenemos ni para pagar la luz, no tenemos ni para pagar el aire, no tenemos ni para pagar esto, ni para pagar el otro. Porque tratan de justificar una excusa para ellos dejar
el llamado que creen ellos que Dios puso en ellos. Pero usted ve el escogido que no tiene iglesia y sale a la calle a predicar, que lo botan de iglesia porque porta una palabra, que le hacen la vida imposible en diferentes iglesias, y agarra y compra una bocina como nosotros y salimos a la calle predicando al Dios que nos escogió, porque el que el Dios escogió no se puede callar. El que Dios escogió no puede su ministerio morir en una silla. El que Dios escogió no se une al pecado, ni a una iglesia que verdaderamente vive en pecado y en fornicación. No. Hello, se oye. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Yo me río. Mi alma adora a Jesús. ¿Tú sabes por qué yo me río? Te voy a contar esto. No voy a decir el nombre, pero tengo que decirlo. Mi alma adora a Jesús. Nosotros comenzamos saliendo a las calles. Habían personas que salían primero de nosotros. No te puedo decir que somos los primeros que salimos aquí en Filadelfia, porque hubo personas también. Pero cuando vino la pandemia, los únicos que salían a la calle con Dios éramos nosotros, y seguimos saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento hubieron pastores que sabían que ellos estaban mal. Entonces comenzaron a hacer competencia, a salir ellos también, a estar en el mismo lugar que nosotros. Y yo digo, pero nosotros no estamos en competencia, porque nosotros le servimos al mismo Dios. Lo que pasa es que el que se llamó verdaderamente quiere justificar su falta, más lo que no hace en 365 días. Pero al que Dios escoge tiene una misión de llevar el evangelio, tiene una misión de ir a los lugares donde Dios lo llama. Pero estos llamados pastores que viven viajando y creyéndose que ellos son los escogidos, cuando en su iglesia verdaderamente se están cayendo a pedazos y el diablo está metido, el Señor los reprenda. Entonces esos pastores Dios no los llamó, porque al que Dios llama está en el lugar que Dios lo llamó. Por eso yo predicaba en dos reinos. Hay gente que tiene que entender que aquel que Dios lo llama ama a Dios sobre todas las cosas y ama el deseo de Dios, que es hacer su voluntad. Y alma adora a Jesús. Entonces, estos famosos pastores que ellos se llamaron, ellos prefieren ir a predicar a las naciones, su iglesia cayéndose a pedazos, su iglesia, el diablo comiéndose los demonios. Pero yo te voy a decir algo: casa sana, iglesia sana. Si tu matrimonio no está sano, si tu familia no está sana, tú tienes que sentarte y pedirle perdón a Dios. Tú necesitas liberación, porque tú no puedes ministrar si tu casa verdaderamente está sin dar testimonio. Sigo paro, estoy muy fuerte. Ay, mi madre, gloria a Dios. Y vemos estos famosos ministros. Yo vine a decir aquí lo que Dios puso en mi corazón. Estos famosos ministros, que no lo menciono por ética ministerial, estos charlatanes que viven aquí en Filadelfia. Mi alma adora a Jesús. Tú lo ves a ellos viajando y haciendo allante, y van a las calles un día, pero tú no lo ves más. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no son escogidos. Porque el escogido ama lo que ama el Padre. A Jesús no creyeron en él, pero Jesús dijo: ustedes son mi familia verdaderamente de sangre, pero yo tengo una paternidad de un Padre que me dice a mi voluntad por encima del diablo y los demonios, por encima de la dificultad, por encima de lo que estamos viviendo. Pues entonces, si ustedes no creen en mí, Dios lo bendiga, pero yo sigo predicando. Pues entonces, ¿qué te estoy diciendo en esta hora? Lo que están haciendo allante en las redes sociales, lo que están, mi alma adora que soy en allante y movimiento y mueca, son los que se hacen llamar los escogidos, pero anda detrás de los panes y los peces, anda detrás de, mi alma adora Jesús, de enriquecerse. Pero el escogido de Dios vive para Dios y depende de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma adora a Jesús. Se fueron, sigo paro, estoy muy duro. Señores, necesito que compartan esto, por favor. Hay gente que necesita escuchar esta palabra. Usted ve estos hermanos que le dicen los famosos rabacucu y los evangélicos modernos. Usted ve esto. Yo oro por ellos todos. Ellos, los que le dicen los rabacucu, ellos se dicen que Dios los llamó y que ellos tienen al Cristo de la gloria. Y los modernos dicen que ellos están bien, que el evangelio de amor es lo mejor, que verdaderamente acepte el pecado y vive en pecado, que Dios es amor y fuego, y que Dios es amor y que te acepta tu sinvergüencería. Te voy a decir a ti, rabacucu, y a ti también, evangélico moderno. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pues entonces, a ti que atacas rabacuco a los modernos, te voy a decir algo, mi alma adora a Jesús. Yo siento a Dios aquí. Abashanda, con la misma vara que tú midas serás medido. Mi alma adora a Jesús. Y si Dios a ti verdaderamente te escogió, tú tienes que dejar de mirar la paja de otro y ponerte a predicar Cristo viene y que sin santidad nadie verá al Señor. Pues entonces, a los modernos, dejemos de vivir en nuestra mortandad y afiancémonos en Dios para que podamos ver su gloria, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Wow, Dios mío, qué gloria. Gloria a Dios. Sigo con los pastores de aquí de Filadelfia. Entonces estos pastores, verdaderamente, ellos dicen, no vamos a salir a la calle porque hay gente que está haciendo esa obra. Y la que Dios te dijo a ti, mi alma adora a Jesús. No, ya la gente se está encargando de esa gente. ¿Sabe por qué? Porque el que se autollama, que fue Dios que lo llamó y puso una iglesia, ellos no van a ir a esos lugares porque ahí lo que hay es drogadicto y prostituta y no hay chavo, no hay dinero. No hay buenas ofrendas de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Ahí lo que hay un bando de gente atada. Entonces esos llamados pastores que están aquí en Filadelfia y en toda parte del mundo, esos son los que se autodominan pastores. Pero son pastores del diablo. Porque si usted no va al lugar donde Dios lo llamó y usted no hace la voluntad de Dios, verdaderamente usted está del otro reino. Porque usted está adorando al Dios de la riqueza para tú enriquecer tu bolsillo. Pero no te importa lo que le importa a Dios. El escogido ama lo que Dios ama. El escogido vive para lo que Dios vive. El escogido aborrece lo que Dios aborrece. Pero el llamado ama las cosas terrenales. Ama, mi alma adora a Jesús, aleluya, lo que verdaderamente Dios aborrece. Y ese es el problema con estos llamados, que nunca terminan de dar testimonio. Pues entonces yo no me voy a callar sin predicar este evangelio y decirle a la gente que verdaderamente este evangelio se vivirá por testimonio. Y hay mucha gente que por eso ellos, los llamados, nadie se convierte porque no dan testimonio. Pero cuando usted ve un escogido dando testimonio, es un cristiano genuino, un cristiano que verdaderamente se bebe sus lágrimas, un cristiano que vive para Dios, que le importa a Dios primeramente que cosa y su testimonio y su familia. ¿Por qué? Porque entiende el escogido que si pierde a Dios y pierde su testimonio, lo perdió todo. Mi alma adora a Jesús. Gloria al que vive. Entonces, ¿en qué lugar estás parado tú? ¿Eres, mi alma adora a Jesús, aleluya, eres escogido o llamado? Si eres escogido, vas a permanecer. Mi alma adora a Jesús. Pero si eres llamado, no hay credibilidad en los llamados. Mi alma adora a Jesús. Todo el mundo dice Dios me llamó. Los demonios creen y temblan. Dios me llamó a mí también. A usted, el que está allá atrás con la botella de cerveza en la mano, ¿y usted quiere a Cristo? No, Dios me llamó, yo soy cristiano. Usted, la mujer, la de la faldita corta allá atrás, que tiene la trenza, ¿quiere a Cristo? No, yo tengo un llamado. Ya yo tengo a Cristo en mi corazón. Esa es la excusa de los famosos llamados. Mi alma adora a Jesús. Mucha gente que me llama para pedir oración, mi alma adora a Jesús. Le digo, tú necesitas a Dios porque Dios me lo revela. Y ellos dicen, aunque yo no le esté sirviendo a Dios, yo tengo llamado. Aunque yo esté viviendo en el mundo y esté haciendo mi voluntad, yo tengo llamado. Esa es la excusa barata, injustificada de los famosos llamados, que se aferran a eso para ellos vivir en su mortandad y en sus propios deleites y deseos vanos. Entonces, mi alma adora a Jesús. Gloria al que vive. ¿Qué te defines tu ser? ¿Un escogido de Dios? Me dijo una mujer profeta, pero usted, esa caída que se dio, usted no puede estar predicando. Digo, yo soy un escogido y me duele ver a mi pueblo sin verdaderamente recibir el pan de la enseñanza. El escogido no busca pretextos para buscar a Dios. El escogido se da. El escogido sale a las calles. El escogido no vive en chisme ni en división. El escogido vive plenamente y la escogida pensando en cómo expandir el reino.
El escogido de Dios siempre vive pensando en hacer la voluntad de Dios, en cómo enaltecer al Padre. Pero los llamados siempre viven diciendo: ay, pero tú no viste esto, tú no viste el otro. Viven en su misma mortandad. Ay, pero tú no sabes que, ay, pero mira, tengo que ir para el gimnasio, tengo que ir para la tienda. No digo que ir a la tienda y al gimnasio es malo, pero ellos están más preocupados por lo que ellos necesitan que el Dios que les suple y los llamó y los escogió. Hello, se fueron. Mi alma adora a Jesús. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Una llamada? ¿Un llamado? Pues lamentablemente no estás afimentado en nada. Pero si Dios te escogió, prepárate. Permanece buscando su rostro, porque Dios te va a mostrar su gloria pesada. La gloria poderosa del Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Te voy a decir algo. Perdón. A través de este mensaje pude entender que los escogidos de Dios aman a Dios, no se pueden descarriar. Y tú me dirás: profeta, pero ¿cómo así? Porque un escogido sabe que si se aparta de Dios no tiene a dónde ir, porque Dios lo es todo. Pero los llamados se descarrían y vuelven. Los llamados se descarrían en diciembre, se descarrían en Semana Santa, se descarrían en los días feriados. Le piden un tiempo a Dios: Dios, Tanibol, dame un break, que viene el verano y hay mucha fría y hay mucha cosa. Esos son los llamados. Y se descarrían. Y fulana, la vi en las redes sociales mostrando todo. ¿Qué le pasó a esa muchacha? Y Dios no la escogió. No, ella dijo que Dios la llamó y le pidió un break a Dios. Cuando llegó Navidad, por la fiesta navideña, se descarrían mucho, le piden un break a Dios. Aleluya. Cuando viene Semana Santa, dicen: Señor, dame un break, que voy para Santo Domingo. Voy a pedir, mi alma adora a Jesús. Tengo unos cheles ahorrados, me voy a dar una descarriada y después cuando vengo de allá vengo convertido. Esos son los llamados. Mi alma adora a Jesús. Se fueron, mi alma adora a Jesús. Entonces el escogido busca a Dios en Semana Santa, busca a Dios en Navidad, busca a Dios en todo momento, porque no justifica un día feriado, sino porque sabe que Dios está con ellos verdaderamente para siempre y no lo defraudará. Verdaderamente el escogido es como el apóstol Pablo. Pablo dice: no me importa estar en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia, porque en todos mis tiempos Dios ha estado conmigo y sigue estando. Pues el escogido sabe quién está con él. El escogido, la escogida sabe para quién vive Jehová de los ejércitos. Pues entonces los llamados siempre están justificándose. Ay, que Dios sabe. Ay, que Dios me llamó. Ay, que Dios esto. Ay, que Dios lo otro. Ay, pero Dios sabe. Pero yo sé que tengo batalla. Siempre están buscando la excusa para no ejercer el llamado que Dios ha puesto en ellos. Por eso esa gente Dios lo descalificó. Mi alma adora a Jesús, porque Dios anda buscando un escogido que no le ponga pretextos a Dios, que solamente diga: heme aquí, envíame a mí. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santiago capítulo 2 versículo 5. Hermanos míos amados, escuchad, mi alma adora a Jesús. Escuchad, no escogió Dios a los pobres. Mi alma adora a Jesús. Y a los pobres de este mundo, para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Vuelvo y leo: hermanos míos amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo, para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Dios te está hablando que si tú eres pobre, la Biblia dice que Dios escogió lo vil y menospreciado para Dios glorificarse. Por eso Dios escoge, y Dios coge de lo vil y menospreciado para Él glorificarse. Porque Él lo escoge, Él le plació. Él no tiene que buscar millonarios, es que a quien Dios escoge, a que Él le place. Entonces Él está diciendo: te escogí para que tú seas de bendición. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Y que puedas recibir la herencia. Somos coherederos, la Biblia establece, de lo que Él nos prometió, el reino de Dios. Cuando Dios te escoge, tú eres una heredera, un heredero del Padre. Mi alma adora a Jesús. Entonces los llamados no pueden ser hijos, porque los llamados están viviendo para ellos. Y los escogidos son los que quieren ser hijos y tienen la paternidad del Padre. Hay muchos que dicen: Dios me llamó, pero no tienen su paternidad.
Cuando usted tiene la paternidad de Dios, usted llora lo de Dios. Usted le duele, usted pelea por el evangelio. Usted quiere dar testimonio porque no quieren que el evangelio de Cristo verdaderamente nadie lo vitupere. Usted le duele cuando hablan mal de Dios y de su evangelio. Esos son los escogidos. Pero los llamados son los que viven también pisoteando a lo de Dios y hablando mal cuando ellos fueron una vez cristianos. Pero no tienen fe y misericordia porque el enemigo los tiene atados. Entonces, mi alma adora a Jesús. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Cierro con esto. Dios escoge un hombre llamado Daniel. Y Daniel amaba tanto a Dios que no quería contaminarse con la comida del rey. Y dijo: yo verdaderamente tengo mi Dios. Y voy a permanecer orando a mi Dios para que Dios me libre de todo edicto. Para que verdaderamente se perfeccione la obra de Dios en mi vida. Y Él nos dé la victoria. De lo contrario, mi alma adora a Jesús. No voy a dejar de orar. Ya usted sabe la historia. Se armó un edicto para meterlo en el foso de los leones. Pero Daniel sabía que era un escogido de Dios. Y que Dios no defrauda a sus escogidos. Porque esto ve muchos cristianos que no dan testimonio. Porque se engancharon, porque lo estaban buscando a carta blanca para matarlo. Porque la sociedad lo desechó. Porque ya su familia lo desechó. Y sí, metieron para la iglesia, como la iglesia es lo que todo recoge, lo que no sirve, se metieron ahí. Entonces comenzaron a decir que ellos tenían llamado. Se engancharon una Biblia. Comenzaron a decir que ellos eran pastores, evangelistas, profetas. Pero no tenían evidencia de que Dios los escogió. Pues entonces esa gente viven en su mortandad, viven en el pecado, viven haciendo cosas y deshaciendo. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos se llamaron ellos, pero Dios no los llamó. Entonces, un escogido de Dios vive para Dios, aborrece el pecado y trata cada día de vivir una vida plena en santidad a Dios. Por eso usted ve que cuando los escogidos de Dios no se juntan con todo el mundo. Cuando un escogido lo invitan a un lugar, como hay muchos que vienen, tú vas a una iglesia y la visitas y te invitan a un compartir. Y comienzan a cantar música impía, hacen un karaoke, hello, se metió Dios aquí. Entonces, tú como cristiano, como escogido, escogida de Dios, tú estás yendo a esa iglesia y te invitaron, que hay un compartir de la iglesia. Y tú ves que hacen un karaoke. Dos bocinas, y tú lo ves a ellos cantando música, mi alma adora a Jesús, impía. Tú lo ves cantando música de amargue, que eso es lo que incita a que la gente se quite la vida. El Señor reprenda todo espíritu de suicidio, lo envía a lugares secos. Entonces la persona que está ahí, que es escogida, dicen: pero ven acá, ¿y qué yo hago aquí? Yo estoy en un lugar equivocado. Esta gente se perfilaron como que eran de Dios, pero aquí no está Dios. Aquí está metido el otro, el Señor lo reprenda. Pues entonces, los llamados se disfrazan de escogidos. Pero Dios le dice: te conozco, bacalao, como dicen en Santo Domingo, aunque tú vengas disfrazado. ¿Por qué? Porque ellos tratan de buscar una apariencia de piedad para ellos esconderse y vivir en su mortandad. Pero el escogido es cristiano donde quiera. El escogido es cristiano donde nadie lo ve. El cristiano escogido es aquel que verdaderamente no se contamina. El escogido de Dios es aquel que verdaderamente sabe lo que le corresponde de Dios y lo que puede vivir de lo que Dios le da.